Bienvenidos a este tutorial sobre operaciones con fracciones homogéneas y heterogéneas. Recordemos que las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, 11 séptimos, 2 séptimos y 5 séptimos tienen el mismo denominador. Mientras que las heterogéneas es que tienen denominadores diferentes. Por ejemplo, 3 onceavos, 1 medio, 6 séptimos tienen denominadores 11, 2 y 7. Pero miremos cómo se desarrollarían sumas restas con fracciones homogéneas heterogéneas y la multiplicación y división entre fracciones. Para sumar y restar las fracciones homogéneas, debemos considerar que el denominador es el mismo, o como el denominador es el mismo, debemos sumar sus numeradores o restar los numeradores según sea el caso. Miremos algunos ejemplos. Si tenemos 3 cuartos más 5 cuartos, entonces vemos que son fracciones homogéneas por lo que tienen el mismo denominador y lo que vamos a hacer es sumar los numeradores. En este caso 3 más 5 nos daría 8 sobre el denominador en común que es 4. Podemos simplificar 8 cuartos y la respuesta nos daría 2. Vemos una resta. Si tenemos 2 séptimos menos 4 séptimos. Entonces las fracciones son homogéneas porque tienen el mismo denominador y restamos los numeradores. 2 menos 4 nos daría negativo 2 séptimos. Si tuviéramos, por ejemplo, números mixtos, por ejemplo, 2 y 3 quintos menos 3 y 2 quintos. Entonces las fracciones son homogéneas, tienen el mismo denominador, pero aquí, como estos números mixtos, a 2 no le podemos quitar 3, lo más conveniente es convertir el número mixto en una fracción impropia. Para convertirlo, recordemos que se multiplica la parte entera por el denominador, se suma el numerador y queda el mismo denominador. 2 por 5, 10, más 3, 13 quintos, menos 3 por 5, 15, más 2, 17 quintos. Y ahora restamos los numeradores ya que los denominadores son los mismos. 13 menos 17 nos daría negativo 4 sobre 5. Miremos, por ejemplo, si tenemos 3 y 2 tercios más 5 y 4 tercios. Entonces acá, por ejemplo, si podemos sumar 3 más 5, 8 y 2 más 4, 6 y hacer la suma. O si quieren, se puede convertir, ¿no?, el número mixto a una fracción impropia. 3 por 3, 9, más 2, 11, con el denominador 3, más 5 por 3, 15, más 4, 19, con denominador 3. Sumamos 11 más 19, lo que nos daría 30, sobre el denominador en común que es 3, podemos simplificar 30 con 3 y esto nos daría 10. ¿Cómo sería la suma y resta con fracciones heterogéneas? Miremos algunos ejemplos. Entonces si tenemos 2 quintos más 3 cuartos. Como aquí los denominadores son diferentes, lo que tenemos que hacer es encontrar un común denominador. Para encontrar ese común denominador, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues los múltiplos. Entonces, si nosotros miramos los múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, así sucesivamente, los múltiplos de 4, 4, 8, 16, 20, vamos a encontrar que 20 es el denominador en común. O sea, en realidad estamos encontrando el menor múltiplo en común entre los dos. Como debemos escribir el mismo denominador, que en este caso es 20, ahora tenemos que mirar que a 5, ¿por qué número lo multiplicamos para hacer 20? Por 4.
y 2 también lo multiplicamos por ese 4. Entonces lo que vamos a hacer es 2 quintos, escribir una fracción equivalente con denominador 20. Y 4 por 2 nos daría 8. Y con 3 cuartos hacemos lo mismo. Entonces 4 por qué número nos daría 20 por 5. Y 3 por 5. Entonces escribimos una fracción equivalente a 3 cuartos con denominador 20. 3 por 5 nos daría 15 y 4 por 5 nos daría 20. Cuando ya tenemos el mismo denominador, podemos sumar las dos fracciones. Entonces ya sabemos que el denominador nos va a dar 20 y la suma 8 más 15 nos daría 23. La respuesta sería 23 veinteavos. Que si se quiere escribir como un número mixto, miremos, 20 ¿cuántas veces cabe en 23? Cabe una vez, esa sería nuestra parte entera. ¿Cuántos sobrarían? 3 unidades, nuestro numerador, y el denominador sigue siendo 20. Miremos una resta. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 5 séptimos menos 3 cuartos. Entonces acá, al hacer la diferencia, debemos tener en cuenta el mismo denominador. En este caso, el denominador en común sería 28. Entonces vamos a escribir las fracciones equivalentes a 5 séptimos y a 3 cuartos que tengan denominador 28. Por lo tanto, para la primera fracción, lo que voy a hacer es multiplicar por 4, tanto numerador como denominador, y para la segunda fracción voy a multiplicar por 7, tanto numerador como denominador. Me va a quedar 4 por 5, me daría 20, 28 avos, y 3 por 7 me daría 21, 28 avos. Ahora que ya tengo los denominadores en común, voy a hacer la diferencia. 20 menos 21 nos daría negativo 1 sobre el denominador en común, que es 28. Miremos un tercer y último ejemplo. Si nosotros tenemos 2 y 5 doceavos menos 5 y, por ejemplo, 3 cuartos. Entonces, podemos convertir cada uno de los números mixtos en fracciones impropias. Multiplicamos 2 por 12, 24, más 5 nos daría 29 doceavos, menos 5 por 4, 20, por 3, 23 cuartos. Para encontrar el denominador en común, miren que si sacamos los múltiplos de 4 serían 4, 8, 12, y 12 va a ser el denominador en común. Entonces vamos a escribir cada una de las fracciones con denominador 12. Para la primera fracción, 29 doceavos, no hay necesidad de multiplicarla por nada, porque ya tiene el común denominador. Entonces lo dejamos igual como 29 doceavos. Y 23 cuartos tenemos que multiplicar 4 por 3, que nos da 12, y 23 por 3. Al multiplicar 23 por 3 nos daría 69. Ahora hacemos la diferencia. 29 menos 69. Y eso nos daría negativo 40 doceavos. Podemos acá simplificar, dividir por 2. Entonces dividimos por 2, dividimos por 2. Esto nos daría negativo 20 sextos. Y podemos volver a dividir por 2. Y nos quedaría negativo 10 tercios. Miremos qué sucede en la multiplicación de fracciones. Entonces si tenemos 2 quintos por 3 cuartos. Aquí no hay necesidad de sacar un común denominador. Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces podemos multiplicar 2 por 3, 6, 5 por 4, 20, y podemos simplificar ambos números divisibles por 2. Nos quedaría 3 décimos. Voy a tomar el mismo ejemplo para mostrar otro proceso.
Entonces, si nosotros tenemos 2 quintos y lo vamos a multiplicar por 3 cuartos. Antes de hacer el producto de numerador con numerador y denominador con denominador, lo que voy a hacer es simplificar el 2 con el 4. La mitad de 2 nos daría 1, la mitad de 4 nos daría 2. Y con esa simplificación hago el producto correspondiente. 1 por 3 nos daría 3 y 5 por 2 nos daría 10. Y es exactamente el mismo resultado. ¿Qué pasaría si multiplicamos dos números que sean mixtos? Entonces, si tenemos, por ejemplo, 2 y un quinto multiplicado 3 y un cuarto. Necesariamente tenemos que convertir el número mixto en una fracción impropia. Multiplicamos 2 por 5, 10, más 1, 11 quintos, por 3 por 4, 12, más 1, 13 cuartos. Y hacemos el producto. 11 por 13 nos daría 143 y 5 por 4 nos daría 20. Y ese sería el resultado. Y por último, en las operaciones con fracciones vamos a ver lo que es la división de fracciones. Entonces, si por ejemplo tenemos 2 tercios dividido entre 3 cuartos. Entonces, al hacer la operación, lo que vamos a hacer es multiplicar en cruz. Nos va a quedar 2 por 4 y su resultado va en el numerador y multiplicamos 3 por 3 y su resultado va en el denominador. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos el producto de esa manera, nos va a quedar que 2 por 4 nos daría 8 y 3 por 3 nos daría 9. O sea que 2 tercios dividido 3 cuartos sería igual a 8 novenos. Si ustedes se fijan, este 3 cuartos es lo mismo que colocáramos su recíproco y multiplicáramos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá 2 tercios, multiplicamos por el recíproco, que sería 4 tercios. Y hacemos el producto correspondiente. 2 por 4, 8. Y 3 por 3 nos daría 9. Miremos la división con números mixtos. Si por ejemplo tenemos negativo 2 y un cuarto dividido entre 3 y 2 quintos. Entonces convertimos primero los números mixtos en fracciones impropias. 2 por 4, 8, más 1 nos daría 9, pero negativo. Negativo 9 cuartos. Y esto dividido, 3 por 5, 15, más 2, 17 quintos. Entonces voy a colocar el recíproco del divisor y nos quedaría negativo 9 cuartos multiplicado por el recíproco de 17 quintos, que es 5 17avos. Y multiplicamos. Negativo 9 por 5 nos daría negativo 45 y 4 por 17 nos daría 68. Y el resultado sería negativo 45 68avos. Espero que haya quedado claro las operaciones entre fracciones. Recuerden seguir utilizando las reglas en la operación con enteros. Son muy importantes para poder hacer la simplificación de operaciones con números fraccionarios. Buen día.